Este periodo de las fiestas de otoño es el segundo periodo de las fiestas anuales, son 7 fiestas en total. Y como lo hemos hablado, lo hemos comentado en otras ocasiones, cada fiesta representa un tiempo específico en lo que el apóstol Pablo llamó en la dispensación de los tiempos. Es decir, eventos que han ocurrido a través de la historia, específicamente, primordialmente a raíz de la venida de Yeshua, del Mesías, pero que fueron anunciados desde tiempos antiguos. Así es que este periodo de otoño, estamos hablando de la fiesta de Yom Teruah, que es el día que celebramos hoy, o el día del toquido, también se le conoce como el toquido de la trompeta, que es seguido de la fiesta de Yom Kippur, o el día del perdón, o día de expiación. Y el periodo concluye con la fiesta de Sukkot o tabernáculos. Y que de acuerdo al mandamiento del capítulo 23 de Levítico, debemos celebrar. Dice Levítico 23, versículo 23. Dice, y habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. También habló el Señor a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante del Señor vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere, que en este mismo día será cortada de su pueblo. Este mandamiento ya lo hemos analizado en otras ocasiones y hemos analizado el propósito muy especial, muy específico de esta aflicción. ¿Cuál es el motivo? ¿Y qué es lo que tiene, de dónde nace o debería de nacer esta aflicción? Dice el verso 29, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo, y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos y al Señor por 7 días. Verso 35. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida al Señor. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Y dice el verso 39, vamos a poner atención, dice, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta al Señor por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con frutos de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante del Señor vuestro Dios por 7 días, y le haréis fiesta al Señor por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo, el Señor, vuestro Dios. Bueno,
Esta segunda parte del capítulo 23 describe a estas tres fiestas, tres citas importantísimas que nosotros debemos, eh, en las que nosotros debemos reflexionar acerca de por qué debemos celebrarla, cuál realmente es el motivo. Miren, si tú no entiendes el motivo de esta celebración tan importante para tu vida, va a llegar el tiempo en que quizás se te haga tedioso. Cada año celebra lo mismo, de repente ya, como que ya no se te ocurrió algo nuevo. En realidad, eso genera precisamente cuando las personas llegan a un punto en el que no, no buscan un mayor entendimiento en todo esto que es tan rico en profecía, en discernimiento y que por supuesto es el Señor el que nos hace entender. Así es de que las escrituras nos indican que estos mandamientos pues debemos cumplirlos por estatuto perpetuo. Si ustedes leyeron y pusieron atención, dice estatuto perpetuo, es decir, que el propósito de estos mandamientos establecidos por Dios nos conectan con la perpetuidad. Dicho en otras palabras, con la vida eterna. De esta manera, es nuestra responsabilidad entender y tener el discernimiento necesario para comprender que estas fiestas, las 7 fiestas anuales, son proféticas, lo que significa que las primeras fiestas, estamos hablando de Pesaj, panes sin levadura, primicias, Pentecostés. En la actualidad estamos hablando que estamos en el mes de septiembre del año 2025 y de acuerdo a lo que representan estas fiestas, estas 4 fiestas fueron eventos que ya han ocurrido a través de la historia. Cada fiesta en su debido propósito profético ya cumplido. ¿Estamos entendiendo esto? Miren, por ejemplo, ¿qué representó la Pascua? ¿Qué representó la Pascua? La muerte del Cordero. Exactamente. La Pascua, que se celebró por primera vez en Egipto con el sacrificio del Cordero y todo su simbolismo, proféticamente nos conectan con el sacrificio del Cordero de Dios. Es decir, en aquel entonces se sacrificó un cordero por cada familia, la sangre se puso en los postes y en los dinteles de las casas para salvar al pueblo de Israel de la muerte. ¿Qué es lo que sucedió cuando vino Yeshua? Justamente el Cordero de Dios murió, derramó su sangre en la cruz, en esos maderos, en esos 2 maderos. Y todo el simbolismo tan rico e impresionante que nos da la escritura, tenemos que conectarlo de esta manera para que entonces nos haga sentido la celebración de la Pascua y conforme pasa el tiempo, el Señor nos regala cada vez un poco más de su revelación y entendimiento. Entonces, proféticamente se conectan estos 2 eventos y aquel cordero que fue sacrificado en Egipto y el cordero de Dios. Y la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud como el sinónimo de la muerte, ¿sí? Es decir, en aquel entonces la esclavitud allá en Egipto era el sinónimo de la muerte. Hoy en día, a partir de Yeshua, nos liberó del pecado, que es sinónimo de la muerte precisamente. En aquel entonces, a cargo de Moisés, como una sombra profética de la victoria de nuestro Salvador y Libertador Yeshua en la cruz. Panes y levadura, que está conectado, recordemos, lo celebramos al mismo tiempo porque se conectan, ¿sí? En la celebración. Panes y levadura que representa la santidad de Yeshua, de Jesucristo, del Mesías, del Hijo de Dios, que fue sin pecado. Recordemos que la levadura en este contexto pues representa el pecado. Y que justo por ello fue posible el sacrificio. ¿Solo por qué?
porque Yeshua fue perfecto, sin pecado, y esa es la razón de su sacrificio por nuestro pecado. Primicias, que tiene que ver con lo que simboliza la gavilla, la ofrenda mecida, y Yeshua como el centro de dicha festividad tan hermosa, que por supuesto también hemos analizado en diversas ocasiones. Shavuot o Pentecostés, la fiesta de las semanas, que tuvo que ver con la manifestación de Dios en el monte Sinaí, en aquel entonces, ¿sí?, ante su pueblo cuando anunció su ley, para que el pueblo tuviera una dirección divina y todo ello como la sombra profética de la promesa de Yeshua a sus apóstoles. ¿Qué promesa le dio a sus apóstoles relacionada con este evento de Pentecostés? El Espíritu de Dios. Exactamente. La promesa del Espíritu Santo. Lucas capítulo 24, acompáñame tu Biblia. Ahí a partir del verso 44, fíjense bien, dice la escritura, y les dijo, estas son las palabras que os hablé cuando aún estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Fíjense qué importante, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esta fue la promesa, primeramente para los discípulos y segundamente para todo el mundo. Así sucedió con la manifestación del Espíritu Santo como una clara señal de que efectivamente el Señor comenzaría a reunir a sus ovejas dispersas de entre las naciones del mundo. Y en este sentido, pues es que las fiestas de otoño, este segundo periodo, a partir de hoy, tienen su cumplimiento, van a tener un cumplimiento futuro. Estas fiestas no han tenido un cumplimiento profético como tal. ¿Por qué? Porque estamos hablando justo de los últimos tiempos. Y debemos estar preparados. Y para ello debemos escuchar a los atalayas. ¿Quiénes fueron los primeros? Los profetas. Moisés, los profetas, los salmos, Yeshua, los apóstoles. Todos ellos se constituyeron en atalayas, anunciando el evangelio, anunciando las buenas nuevas y anunciando todos los eventos que están por venir. Aquellos que siempre han tenido, y obviamente, por supuesto, muchos que hoy en día en todo el mundo tenemos el honor, por supuesto, de compartir este mensaje y anunciar, continuar anunciando lo que se anunció desde la antigüedad. Así de que todo esto ha tenido un propósito muy específico, anunciar las palabras de Dios para su pueblo. Y es precisamente de esto que el apóstol Pablo nos habla en su primera carta a los Corintios. Él habla de los eventos que sucederán en los tiempos finales profetizados y se refiere de manera muy, muy especial, muy puntual, justo al día que proféticamente se refiere a Yom Teruah, el día del toquido, el día de la trompeta. Primera de Corintios capítulo 15, verso 51. Yo sé que ustedes se lo saben de memoria, pero les pido que me acompañen en sus Biblias. Vamos a reflexionar una vez más en el contexto de la fiesta de Yom Teruah. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Es decir, está hablando de este día en el que quizás no todos, por supuesto, no todos habremos muerto, sino algunos permanecerán en este mundo. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Subraya esto, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Está hablando Pablo de un evento, el evento en que los que aún estemos en la tierra o estén en la tierra, si es que ya no estamos nosotros, van a sufrir una transformación sobrenatural. Es decir, abandonarán en un abrir y cerrar de ojos esta materia física. Verso 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, ¿por qué? Porque serán eternos, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumpliría la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. La palabra victoria nos conecta justo con el propósito de Yom Teruah, porque el sonido de la trompeta, el sonido del shofar, evoca victoria también. Verso 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Es decir, ¿por qué da las gracias por esto Pablo? Precisamente porque por la muerte por el sacrificio de Yeshua, fueron perdonados nuestros pecados. La muerte ya nos enseñorea de nosotros, siempre y cuando tú te adhieras, recibas este sacrificio del Señor. Esto es lo que el apóstol Pablo en otros pasajes describe como el rapto, nuestra esperanza bendita. Cada vez que tú celebres Yom Teruah, tu mente tiene que estar totalmente conectada con este día maravilloso que todos anhelamos. El rapto, lo que la escritura describe como el rapto, nuestra esperanza bendita. Y en este pasaje de la carta de Pablo a los Corintios, lo llama como un misterio. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué lo llama como un misterio? Bueno, la razón es porque los profetas casi no hablaron de este evento, el evento del rapto, el evento de la transformación. En la Biblia, cuando tú lees acerca de un misterio, no se refiere a algo incomprensible o secreto para siempre, sino una verdad divina que estuvo oculta en un tiempo, en el pasado, y que Dios revela en el tiempo apropiado, ¿sí? A través de la fe. Lo que Pablo, por ejemplo, en otros pasajes habló como lo describió como la dispensación de los tiempos. Entonces, la palabra misterio en el griego es la palabra mysterium y se traduce como cerrar la boca, se traduce como secreto y se traduce como un misterio mediante la idea de silencio impuesto. Un silencio impuesto. Esto es importante precisamente porque es Dios quien a través de los tiempos, Él va permitiendo que cada generación tenga cierta revelación de su palabra. Por eso es muy importante no correr, no pretender que lo sabemos todo, porque nos vamos a topar con pared. El Señor nos pone un límite, nos ha puesto límites cada vez a través de la historia. Obviamente, a partir de la venida de Yeshua, la revelación de toda la escritura fue a través del Mesías, por supuesto, pero aún así, nuestro entendimiento es conforme nuestra fe. O sea, no puedo yo pretender que entiendo y conozco toda la Biblia cuando no tengo fe, solamente porque soy muy capaz, soy muy inteligente,
Eso no te sirve de nada. La revelación de la palabra de Dios es espiritual. El entendimiento, la comprensión simple y llana, cualquiera la tiene, cualquiera. Todo el mundo es inteligente o tiene cierta inteligencia y comprende, pero entender, recibir la revelación de la palabra de Dios en un sentido correcto, conforme Yeshua lo manifestó, es algo diferente. Pablo, y por supuesto todos estamos llamados a recibir esa revelación. No es para unos cuantos, de ninguna manera. Todos estamos en esa posibilidad. Depende tu fe. Pablo en el pasaje de los Corintios habla de los creyentes como los que recibiremos un cuerpo nuevo, un espiritual y por lo tanto perfecto, diseñado justo para el reino de Dios. Es imposible que tú pretendas que en el reino de Dios vas a irte con tus músculos que construiste en el gimnasio, con tu cuerpo que sacrificaste con muchas dietas, etcétera. Nada de eso, nada de eso es un cuerpo perfecto, como nadie lo tiene hoy en día, porque por la transformación de la que está hablando Pablo. Estamos hablando de las personas que han aceptado el Evangelio, los que recibirán este cuerpo nuevo. Y sabemos que a partir de la primera venida de Yeshua, independientemente de que el cuerpo físico vuelve al polvo, ¿sí?, y es sepultado en la tumba, el alma de la persona está presente con el Mesías. Es decir, tenemos familiares, abuelos, tíos, etcétera, padres quizás, que ya no están con nosotros, que fallecieron, pero ellos murieron en la fe, murieron en el Mesías, lo que la Escritura describe como morir en el Mesías, en Cristo. ¿Qué significa esto? Que a partir de la venida de Yeshua, efectivamente el cuerpo es sepultado, vuelve al polvo, pero el alma se presenta delante de nuestro Mesías. Y eso es un tiempo. Fíjate bien qué importante es, porque independientemente de que el cuerpo físico es sepultado y el alma ya está presente con el Señor, llegado el momento en que llegue a ocurrir el rapto, ¿qué va a suceder entonces? Bueno, esas almas, todas esas almas que ya están con el Señor, de todos aquellos que ya murieron, de todas aquellas generaciones que creyeron en el Señor, será provista de un cuerpo glorificado, al igual que ocurrirá con los que están en la tierra. ¿Cuál es la diferencia? Pues bueno, de que cuando venga el Señor aún estarán en la tierra. Entonces esa transformación va a ser, como dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos. Y esto es importante también entenderlo porque este evento tiene que ver con lo que la Escritura describe como reunirnos con el Mesías en las nubes. Ahora bien, en el pasaje de la carta a los Corintios, Pablo nos habla de la final trompeta también. Y algunos piensan que esto tiene que ver con la última trompeta de la que habla Apocalipsis. Pero eso es un error. Si tú lees todo Apocalipsis y lees las palabras de Pablo entendido en los tiempos proféticos, te vas a dar cuenta que esta última trompeta de la que habla Pablo, como la describe, no es la última trompeta de la ira, del tiempo de la ira de Dios. Pablo no estaba hablando de lo que se describe Juan en su momento en la revelación de Jesucristo, como la final trompeta de la que habla. ¿Sí? Pablo habla del toquido del shofar que se tocará en los tiempos finales, lo que podríamos considerar el último Yom Teruah en la tierra para los que hayan creído en Yeshua, el Hijo de Dios. Pablo habló precisamente en el contexto
del arrebatamiento, justo en el momento que seremos arrebatados con el Señor para el Señor en las nubes. Nos encontraremos en él. Entonces, al hablar de la última trompeta, está hablando del toquido de Yom Teruah para todos nosotros que seremos reunidos con Él y que será el último que tendremos en la tierra como Yom Teruah. Hablando de todos los que creyeron en el Hijo de Dios, porque esos serán llevados con Él. Ahora bien, en ese contexto de todos los creyentes que seremos llevados con Él, esta última trompeta va a anunciar la primera etapa de los últimos 3 eventos profetizados como los tiempos finales, es decir, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Y justo los creyentes que aún estén en la tierra, al sonar esta última trompeta, vamos a ser reunidos con el Mesías en los cielos. Seremos tomados, seremos removidos, arrebatados de este mundo antes de todos los eventos que se encuentran anunciados en el libro de Apocalipsis y que son identificados como la ira de Dios. ¿Qué significa esto? Es muy importante porque nosotros no padeceremos la ira de Dios. Las trompetas y el derramamiento de las copas que vemos anunciadas en el libro de Apocalipsis es conocido como un tiempo de la ira de Dios. Es un tiempo muy difícil, pero nosotros no lo vamos a vivir. ¿Quiénes sí lo van a vivir? Va a haber 2 grupos. Bueno, un grupo muy pequeño, pero muy especial, que es el pueblo judío que no creyó en el Mesías. Por eso no van a ser arrebatados de momento. No van a ser reunidos con él de momento. ¿Por qué? Porque no creyeron. Y Pablo es muy claro, hablando de quiénes son los que serán arrebatados. ¿Y quién es el otro grupo? Bueno, las gentes de las naciones que fueron incrédulos, que no quisieron recibir el Evangelio, que rechazaron a Dios. Todos ellos sí van a ver todos estos eventos del derramamiento de las copas y las trompetas, sonido de las trompetas, que se identifica como la ira de Dios. Primera de Tesalonicenses, esto es lo que nos confirma que no vamos a vivir este tiempo. Dice capítulo 4, verso 16. Primera de Tesalonicenses 4, verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, ¿hablando de quién? Hablando de Yeshua, con voz de arcángel. ¿Por qué habla de un arcángel, con voz de un arcángel, y no de un ángel? Bueno, porque hay grados. Y un arcángel es superior a un ángel. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Pero fíjate bien qué importante es esto. ¿Yeshua pisará la tierra? No. Nosotros seremos recibidos, Él descenderá, por supuesto, pero nos recibirá en el aire, en los cielos. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Ok? Entonces, es muy importante que entendamos que el día del rapto no tiene que ver con la segunda venida del Mesías. En ocasiones se puede uno confundir, ¿sí? Pero tenemos que entender el contexto, porque aunque la Escritura dice así, la venida del Señor en el día del rapto no viene a establecer su reino, sino que nos recibe en los cielos, y precisamente ese es el tiempo del rapto, pero no es la segunda venida, porque la segunda venida como tal
es cuando el Señor viene ya a establecer el reino. Entonces no es, y solamente son dos venidas. La primera venida que ya ocurrió hace más de 2000 años y la segunda venida que esperamos, pero hay un intermedio que en ocasiones se puede uno confundir porque la escritura dice, cuando viene el Señor por nosotros, sí, pero no viene a la tierra, no establece su reino, aún. Entonces, ¿en qué momento ocurre esto? Esto es muy importante. En el día del rapto seremos llevados para encontrarnos con el Mesías en los cielos. Y esta no es la segunda venida. La segunda venida del Mesías será cuando venga a establecer su reino para siempre. Esto sucederá justo a final del tiempo en que se describe la ira de Dios a través del derramamiento de las copas de las que habla Apocalipsis, como ya os comentamos. Así es de que es necesario que entendamos esta diferencia de los tiempos, porque el día del rapto es cuando Yeshua viene por nosotros. La promesa que tenemos los creyentes es que cuando se toque esta trompeta en Yom Teruah, que Pablo define como la última trompeta, se dará el rapto y todos los creyentes de todas las generaciones seremos reunidos con nuestro Mesías para siempre. Y esto es muy importante porque nosotros normalmente estamos pensando en nosotros nada más. Pero es muy importante que también consideres a todos tus ancestros quizás, personas que ya no están con nosotros, personas que ya descansaron en el Señor. Así es de que para cuando se dé la segunda venida, entonces vendremos con Él. Dice la Escritura que vendremos con Él desde los cielos. Momento en que se iniciará el reino milenial, que en términos proféticos pues tiene que ver con la fiesta de Sukkot. Y justamente regresaremos con el Mesías a Jerusalén. Entonces, ¿qué pasará entre el día del rapto y la segunda venida del Mesías? Bueno, ocurrirá la ira de Dios. ¿Ok? Ya estamos entendiendo cuáles son estos tres tiempos proféticos importantísimos. El juicio que recibirán todos aquellos que no hayan creído, es decir, todos aquellos que no hayan vivido conforme al Evangelio de Dios. Lo que significa que nosotros pues habremos sido llevados con el Mesías para no experimentar la ira de Dios en la tierra. Y esto es muy importante porque muchas veces confunden las personas la ira de Dios con la tribulación. Son cosas distintas. La ira de Dios tiene que ver con todos esos eventos que están anunciados, proféticos, sobrenaturales, ¿sí? Totalmente sobrenaturales, no van a ser creados por el hombre. Y la persecución es creada precisamente por el anticristo y obviamente apoyado por muchos que le seguirán. Pero son dos cosas distintas que en su momento van a estar juntas. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 a partir del verso 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya te diste cuenta? Está hablando a los creyentes. Porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Qué está diciendo Pablo tan importante aquí? Que en este tiempo, después del arrebato, viene la ira, pero en este tiempo ya no vamos a estar nosotros. Muchas veces se ha considerado por algunas personas que en este tiempo todavía va a haber oportunidad para que quien no haya recibido el Evangelio, para que no haya creído, crean en ese tiempo. No, ya no, tú en la Escritura no ves eso. Eso es una mentira. Y está terrible. Por eso hay un tiempo que va a concluir justo. Yeshua lo dijo, lo mencionó muy claro cuando habló acerca del tiempo en que va a concluir. ¿Qué fue lo que sucedió en el tiempo de Noé? Cuando vino el diluvio, Noé
recibió la orden de cerrar la puerta. Y todos los que quisieron entrar al arca, todos los que quisieron entrar al reino, ya no pudieron. Aquellas vírgenes, de aquellas que fueron insensatas, que regresaron, que pensaron que todavía tenían tiempo para ir por aceite, regresaron y dijeron: Señor, ábrenos. ¿Qué dijo el Señor? No las conozco, porque se habrá cerrado la puerta. Entonces este tiempo de ira no es para el que cree, pero sí es para los que rechazaron al Señor, para los que rechazaron el Evangelio y para los que no creyeron en el Señor. Solamente que va a haber una gran diferencia entre aquellos dos grupos: el grupo pequeño, el pueblo judío que no creyó en el Mesías, y las gentes de las naciones. ¿Cuál va a ser la diferencia? Dios los va a guardar con un sello especial al pueblo judío. Esto es bien importante porque en muchas ocasiones se ha considerado que por no haber creído se van a perder. No es así de fácil. No es así de fácil. Un aspecto bien importante relacionado con Yom Teruah es, por supuesto, el shofar. El shofar es un simbolismo que va más allá de la trompeta común y corriente, porque su simbolismo te conecta espiritualmente con la provisión de Dios y la victoria, por supuesto. Y uno de los pasajes, hay varios, pero uno de los pasajes más emblemáticos, más importantísimos que para todos nosotros y que nos conecta precisamente con el propósito del shofar, lo vemos justo con el sacrificio de Isaac. Génesis capítulo 22, a partir del verso 1. Acompáñenme si gustan, por ahí a partir del verso 1 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí, y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo. Más adelante, a partir del verso 10, dice: y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces del cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. ¿Ya te diste cuenta de lo que sucedió aquí? Lo que ocurrió en ese momento fue que dijo Dios: haz un holocausto. Pero resulta que en ese momento el ángel impidió que ocurriera el holocausto, porque el propósito del holocausto, el motivo, pues era precisamente el hijo de Abraham. Pero dijo: no lo hagas, que ya vi que me eres fiel, que me obedeciste, incluso hasta entregarme tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Yud-Kei-Vav-Kei Yireh: el Señor proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte del Señor será provisto. Qué hermoso pasaje, porque esto a nosotros nos da, por supuesto, una idea impresionante de lo que representa que la Escritura describa claramente que el carnero que fue provisto para el sacrificio haya sido trabado, sostenido de sus cuernos, de donde tenemos el shofar. Aquí yo tengo
un, un shofar, no es de carnero, es de kudu, es otro animal tipo de antílope, que también se usa tradicionalmente para estas ocasiones, para esta fiesta. Pero la escritura es claramente habla de un carnero, de los cuernos de este carnero. Y entonces, eh, la palabra hebrea que se utiliza para trompeta tiene que ver con shofar. La palabra hebrea es shofar y habla precisamente de una trompeta o bien puede ser un cuerno curvo, dice la escritura, dice la traducción, perdón. Así es de que está muy relacionado en su simbolismo. Entonces lo que vemos en este pasaje de Génesis fue la provisión de la promesa dada a Abraham de que de él, de Abraham, vendría la simiente bendita, que por ello fue provisto y por ello fue provisto el carnero para el holocausto. Y el hecho de que se haya quedado trabado de sus cuernos en el zarzal, pues es justo de obtenemos el shofar. ¿Y esto qué significó? Bueno, significó también desde entonces la victoria que tendríamos. Así es de que el sonido del shofar es una señal muy poderosa de que Dios ha provisto la victoria de la vida eterna a través de aquel que fue sustituido para el sacrificio, porque no fue muerto desde aquel entonces con Abraham. La simiente bendita de la que habla Pablo y que aclara muy bien y dice, no se habla de simientes, sino de una simiente, desde entonces profetizando a Yeshua, el Mesías, de quien vendría la vida eterna. Ahora bien, de acuerdo a los acontecimientos proféticos, pues que han sido establecidos por Dios, por supuesto en su palabra, debemos tener en cuenta que justo antes del rapto, que es el tiempo en que escucharemos el gran shofar del cielo, se va a revelar el anticristo. Vamos a entender una vez más estos tiempos, porque hay varias cosas, varios eventos que ocurren alrededor del arrebatamiento. Se va a revelar el anticristo y esta manifestación va a tener su clímax después de un tiempo, ¿sí? Un clímax en el evento profetizado como la abominación desoladora. Y este acontecimiento va a tener verificativo ¿cuándo? ¿Cuándo se va a dar? Bueno, habiéndose establecido nuevamente los sacrificios, algo que desde luego va a ir en contra del propósito del sacrificio del Hijo de Dios en el templo, habiéndose establecido, habiéndose construido el tercer templo. Obviamente todavía no hay nada de eso. Se ha dicho mucho que ya está todo preparado, que ya están todos los elementos. Tú puedes ver la noticia, yo te sugiero que te vayas a las fuentes certeras. No veas, no te la pases viendo YouTube porque de repente mucho sensacionalismo en relación al tema te va a desviar de la atención que deberías tú de tener en este tema tan importante y por supuesto muy serio. El tema del sacrificio de la construcción del templo ni siquiera se ha iniciado al día de hoy. Tendrán todo listo, sí, pero todavía no es ese tiempo. ¿Va a ocurrir? Sí, está profetizado, pero va a ocurrir obviamente no conforme al diseño de Dios, porque conforme al diseño de Dios, todos los sacrificios, todo el sistema sacrificial concluyó con la perfección del sacrificio del Hijo de Dios. Y por supuesto, ese fue el motivo de la destrucción del templo. Pero para que ocurra todo esto, ¿sí? El Señor tiene que hacer algo para hacer reaccionar a su pueblo, porque sigue siendo su pueblo, el pueblo judío, por supuesto. Eso jamás lo hemos descartado y no está bien que tú lo descartes,
Porque recordemos que Pablo habla de sus hermanos del pueblo judío como el olivo natural. Nosotros somos el olivo silvestre que hemos sido injertados, bendito Dios. Y Pablo incluso habla de que por causa de que, de que ellos lo negaron, finalmente eh, fue posible que el- nosotros pudiéramos recibirle. Así que, pues bueno, el asunto es que estos tiempos del templo, se va a dar, va a ocurrir algo. Es decir, el anticristo va a llegar un momento en que se va a presentar en el templo. Estamos hablando, por supuesto, de una relación muy estrecha que va a tener el pueblo judío con el anticristo, sin darse cuenta quién es. Pero lo que va a ocurrir es tan impresionante que es justo precisamente lo que Yeshua, desde Daniel, hablaron acerca como la abominación de desoladora. ¿Por qué? Porque se va a presentar en el templo, se va a presentar en el templo y se va a sentar y se va a sentir como Dios y va a exigir que se le adore, que se le brinden honores. ¿Esto cuándo va a ocurrir? Va a ocurrir en la primera mitad, justo la primera mitad de la semana 70 de Daniel. Es decir, 3 años y medio después de que el tercer templo haya entrado en funciones. Será un breve tiempo después cuando los creyentes seremos arrebatados para encontrarnos con el Mesías en el cielo. Pablo nos dice que el día de la manifestación desoladora será antes del día del Mesías, como una referencia al rapto. Entonces, se dará y se va a dar una tribulación, la gran tribulación en contra de todo creyente, aunque aún no es el tiempo de la ira de Dios, sino que esta se dará después, como ya lo hemos visto, después de esta mitad de la semana 70 de Daniel. Y Dios va a cumplir una profecía, otra profecía que vemos precisamente en el capítulo 7 de Apocalipsis, que habla precisamente de los sellados y cuál es el propósito de este sello, de este sello. Porque habla de Israel en referencia específica al pueblo judío, ¿sí? Por causa de, y que ellos, por supuesto, no fueron arrebatados, porque, obviamente, porque no creyeron en el Mesías. ¿Cómo van a ser arrebatados para el Mesías si no creyeron? Pero permanecerán con un propósito bien importante. Apocalipsis capítulo 7, a partir del verso 1, la primera tribulación se gesta precisamente a partir de la manifestación del anticristo. Esta manifestación, les decía, que tendrá su clímax justamente en el tiempo de la manifestación de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel y que cita a Jesucristo precisamente, Yeshua hablando de los últimos tiempos. Este momento va a ser muy difícil porque él está hablándole precisamente a su pueblo, al pueblo judío, en específico relacionado con lo que ocurrirá. Van a ser traicionados por aquel personaje personaje, gobierno, etcétera, con quien hayan tenido mucha confianza. ¿A grado de qué? A grado de permitirle estar en el templo, pero ocurrirá que se levantará como si fuera Dios y exigirá que se le rinda honores. Entonces, a partir de este momento, de este evento, de lo que identifica la escritura como la abominación desoladora, que tiene que ver con la segunda mitad, a partir de entonces de la semana 70 de Daniel, cuando va a ocurrir algo con el pueblo judío, algo importante. Dios habla de un sello
¿Qué propósito tiene este sello? Bueno, este sello nos lo dice el capítulo 7. El propósito nos lo describe el capítulo 7 de Apocalipsis, desde el versículo 1. Acompáñame en tu Biblia. Dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿De quién está hablando? No está hablando de alguien más, sino de este pueblo judío, del pueblo judío que no creyó en el Mesías. Aún así, el Señor tiene un propósito importante para ellos, a grado de que los va a sellar. ¿Qué propósito tiene este sello? Que no sufran todo esto que va a acontecer relacionado con la ira de Dios. Dice una vez más, desde el verso 3, dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, aquí nos confirma quiénes son. 144,000 sellados de las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Entonces, pongamos mucha atención, porque el libro de Apocalipsis, a partir de este momento, cuando se refiere a Israel, es una referencia al pueblo judío. No es a nosotros, no se refiere a nosotros, a los extranjeros. Y en esto hay que tener mucho cuidado porque se ha divulgado y nosotros mismos hemos recibido en su momento doctrina relacionada con el hecho de que somos estos. Tan es así que muchos, en una fantasía totalmente absurda, comenzaron a buscar su ADN, a ver si descendían de alguna de las tribus, de esas tribus que se describen. No es así. Nosotros los extranjeros, los que hayamos creído, incluso el pueblo judío, como dice el libro de los Hechos, que creyeron millares y que hoy en día que no son del pueblo judío observante ortodoxo y que hay muchos del pueblo judío que creen en el Mesías, que son cristianos inclusive, bueno, eso es otra cosa. Finalmente ya no mantuvieron su origen en ese sentido. Entonces hay que tener un poco más de claridad en este tema, porque de otra manera, si nosotros le quitamos esto a la Escritura tal cual nos lo describe, entonces estamos haciendo a un lado lo que Dios mantuvo hasta el final. Ahora bien, este tiempo que se nos describe aquí, habla muy claramente la Escritura de este pueblo judío que no fue llevado en el rapto porque aún, fíjate bien lo que digo, aún no habrán creído en Yeshua, que Yeshua es el Mesías, el Hijo de Dios. Y aunque ellos sí estaban en la tierra durante el derramamiento de la ira de Dios, pero el sello que se describe en este capítulo de Apocalipsis los va a proteger de la ira de Dios.
aunque ese sello no los va a proteger, esa es otra cosa, no los va a proteger de la persecución a cargo del anticristo. Porque aunque no creyeron en Yeshua como el Mesías, tampoco declinaron para adorar al anticristo, por eso van a ser perseguidos. Esa es otra tribulación que se dará en la segunda mitad de la semana 70 de Daniel. Y por causa de esa persecución, la Escritura nos dice que 2/3 del pueblo judío, el pueblo de Israel, morirá. Pero específicamente el pueblo judío que habrá quedado después del rapto. ¿Por qué morirá? Por causa de la persecución, no de la ira de Dios. Morirá, y esto es justo lo que la Escritura profetiza como el tiempo de la angustia de Jacob. Jeremías capítulo 30, a partir del verso 7, dice: ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Entonces, de aquella angustia profetizada para el pueblo judío, se salvará un remanente, pero con el propósito de que reconozcan al Mesías. Ese es el propósito de Dios. Esa promesa la vemos justo en la profecía de Zacarías. Acompáñame ahora a Zacarías capítulo 13, por favor, a partir del verso 7. Fíjate bien lo que profetizó Zacarías. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice el Señor de los ejércitos. Fíjate bien cómo lo describe. Hiera al pastor y serán dispersadas las ovejas. Y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice el Señor, que las 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego, fíjate bien, verso 9, lo que dice: y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata. Y los probaré como se prueba el oro. ¿Cómo? Con fuego. Dice, él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, el Señor es mi Dios. Fíjate qué importante, porque a pesar de que van a morir 2/3 partes del pueblo judío en aquel entonces, en esta segunda etapa de la última semana de Daniel, va a quedar un remanente. Y esta invocación que describió Zacarías acerca de Israel tiene que ver con el hecho de que finalmente ese remanente del pueblo judío en los tiempos finales va a creer en el Mesías. A eso los está orillando el Señor. Y ese es el remanente que va a prevalecer. Así es de que en este tiempo en que estamos llamados a reflexionar acerca de lo que representa Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, consideremos las palabras de Yeshua, las palabras del Mesías, quien hablando del tiempo cuando vendrá por nosotros, lo que hemos entendido como el rapto, todas las cosas a tu alrededor permanecerán con la normalidad de siempre, como hoy en día. No va a ser algo muy extraordinario. Ya viene el Señor, ya estamos. No es cierto. Va a ser tan natural que solamente los que estemos esperándolo, porque ya hemos estado preparados precisamente para ese día, el Señor nos permitirá estar. Y no lo digo yo, lo dijo Jesucristo, Yeshua. Mateo capítulo 24, verso 36, por favor acompáñame. Una vez más, ¿qué dijo acerca de este día, el día del rapto, el día del último Yom Teruah en la tierra que tendremos los que habremos creído? Dijo, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos,
sino solo mi Padre, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Fíjate bien lo que dijo el Señor. Así será la venida del Hijo del Hombre. Como el arca, entraron los que tenían que entrar porque Noé se cansó de decirles a todos y no le creyeron. Y tú que compartes el Evangelio, que compartes la verdad de Dios, que has exhortado a la gente, a tu familia, amigos, etcétera, para abandonar el camino equivocado y recibir el Evangelio, y te han dicho, estás loco, o estás loca, no, hombre, yo creo, pero a mi manera, etcétera, son los mismos que se quedaron fuera del arca, serán los mismos que habrán quedado en la tierra y que el Señor no se los habrá llevado, porque no creyeron. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y cuando dice velad, es eso. Tener presente cada día que te permite Dios amanecer. Ver un nuevo día, esperar este día. ¿Y cómo lo esperas? En tu conciencia, procurando estar de la mejor manera delante de Dios. No perfecto, porque no lo vamos a poder estar nunca, pero sí de la mejor manera. En nuestra conciencia, delante de nuestras esposas, delante de tu esposo, delante de tus hijos, delante de tus vecinos, de tus amigos, de tus compañeros de trabajo. Da testimonio de la gran responsabilidad que has recibido. Eso es velar, pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados. Estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Que suene el shofar en todos los hogares del pueblo de Dios, que se escuche el shofar con ese entendimiento, porque no sabemos cuándo será el último en tu casa. ¿Por qué? Porque todos esperamos a que ha sonido el shofar de nuestro Señor, el sonido del shofar de nuestro Señor.